Hola, buen día mis niños. Hoy 1 de mayo del 2020. Antes de iniciar nuestras clases, vamos a ver algo. Hoy es el Día del Trabajo. Bueno, pero ¿saben por qué se le llama así? Hoy es 1 de mayo y se conmemora el Día del Trabajo porque aquí en México, bueno, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo es un día de descanso obligatorio, es decir, la mayoría no trabajamos. Si estuviéramos en clases normales, hoy sería un día de asueto, es decir, hoy no trabajaríamos, hoy no iríamos a la escuela. Pero bueno, si es el Día del Trabajo, ¿por qué no se trabaja? El 1 de mayo se recuerda a la jornada en la que los trabajadores defendieron sus derechos, es decir, durante un 1 de mayo, acuérdense del Día de la Mujer, que platicábamos que no es una celebración, no es felicitar porque seas mujer, sino conmemorar el hecho de que seas una mujer que ha luchado por sus derechos. Bueno, es lo mismo. El 1 de mayo se conmemora porque varios trabajadores durante la jornada que debían trabajar, en lugar de hacer esto, fueron a expresar, es decir, a marchar, a defender, a presentar sus demandas por que sus jornadas sean de 8 horas, que se les indemnice por accidentes laborales, es decir, que cuando estos sufran algún accidente durante el horario de trabajo o lugar de trabajo, se les dé un apoyo económico y también médico. También la desaparición del trabajo infantil y el descanso dominical, es decir, todos en México descansamos el día domingo. Algunos trabajos se extienden de lunes a sábado, pero todos por ley debemos descansar el día domingo. Bueno, también, de acuerdo a la Procuración Federal de las Defensas del Trabajo y de la Secretaría de Educación Pública, los trabajadores mexicanos se sumaron a la conmemoración en 1913, luego de que la Casa del Obrero Mundial, o sea, en todo el mundo, unificó varias organizaciones obreras y sus afiliados. Y no solamente en México, en España, sí, en otros continentes también se conmemora el Día del Trabajo. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores en algún momento vivieron en condiciones pues feas, en las que sus sueldos, sus horarios de trabajo eran demasiado alejados de lo que ahora tenemos en la realidad. Entonces, varias de las cuestiones que tenemos ahora y de las que conmemoramos con los días que no vamos a la escuela o que no vamos a trabajar son porque las personas han defendido sus opiniones, sus demandas. ¿Y cómo las han defendido? Bueno, pues con su libertad de expresión. Recuerden que la libertad de expresión no es más que decir lo que opinamos, lo que sentimos y las necesidades que tenemos sin dañar a los demás. Estas marchas se organizan en la que todos los trabajadores cada año durante el 1 de mayo, y muy indispensable, por ejemplo, el más representativo de este movimiento es en la Ciudad de México. Se hace una marcha durante todo el día o durante toda la mañana en la que varias organizaciones de trabajadores se manifiestan a favor de este día. 5 años después de 1913, es decir, en 1917, se promulgó en la Constitución de los Derechos de los Trabajadores. Y bueno, de acuerdo a esto su importancia, reflejados en el artículo 123, se regulaban los derechos del trabajo, en los que tenemos 8 horas de trabajo máximo, el descanso el domingo, un sueldo pues de acuerdo a las horas de trabajo. Ahora, en 1923, el Día del Trabajo fue retomado por el gobierno mexicano. Mismo fue declarado como día de descanso obligatorio, es decir, como oportunidad para que ellos tengan también un descanso y tengan el beneficio de que su trabajo está siendo respetado. Por lo que fue el 1 de mayo de ese mismo año, es decir, de 1923, que cerca de 25,000 trabajadores marcharon como símbolo a la lucha de los obreros. Recuerden, estos días que celebramos no son de fiesta, sino son de conmemoración, y la conmemoración es recordar con respeto y responsabilidad lo que hicieron muchas personas a lo largo de nuestra historia y que el día de hoy pues tenemos el resultado de esto.
Sin embargo, el origen se remonta al 1 de mayo de 1886, con el inicio de una manifestación obrera en Chicago, en Estados Unidos, la cual terminó en una represión. ¿Saben ustedes lo que es una represión? Bueno, las personas se manifestaron, pero desgraciadamente, pues una represión, quiere decir que las autoridades obligaron a estas a salir de las calles. ¿Con qué? Pues con la fuerza de los policías, de la seguridad, porque pues de alguna u otra manera no conviene que los trabajadores se manifiesten en pro de sus derechos, pues de alguna u otra manera los empleados o los empleadores, los jefes en este caso, pues eran los que menos se beneficiaban con todos los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Pues porque se reducía el horario de trabajo, sus sueldos iban a mejorar, un descanso el domingo pues implicaba el hecho de que la producción pues bajara. Sin embargo, pues es uno de los derechos que hemos conseguido a lo largo de todo el mundo y a lo largo de la historia, que nos ha beneficiado en que, pues en seguir la relación con nuestra familia. Si no tuviéramos un descanso, habría mucho más casos de estrés, depresión, las familias se desintegrarían con mucha más facilidad, porque recuerden, el trabajo a veces implica mucha más responsabilidad que lo que es pues nada más hacer una tarea. El trabajo pues ya implica cumplir con ciertas órdenes de tu jefe, de una autoridad, y recibir un sueldo de acuerdo a ese trabajo. Y muchas veces pues si no podemos acudir a nuestro trabajo, si tenemos algo que nos faltó, pues nuestro sueldo disminuye y ahí es donde empiezan las complicaciones. Entonces, ¿hoy habrá marcha del Día del Trabajo? Bueno, no habrá marcha del Día del Trabajo. Debido a la alza en la curva de contagios pues del coronavirus, de lo que estamos pasando ahorita, de este virus COVID-19, en la Ciudad de México, la CDMX, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que las manifestaciones y marchas pues quedarán prohibidas el próximo 1 de mayo, es decir, hoy, con motivo del Día del Trabajo. Pues a fin de evitar que se aglomere mucha gente, es decir, que se concentre en un mismo lugar, pues toda la gente que durante este día y a lo largo de los años, pues se ha venido manifestando. De hecho, ayer lo pudieron vivir algunos de ustedes si tuvieron la oportunidad de ver ahí por sus casas o les contaron sus papás. La mayoría de la gente, como está acostumbrada a celebrar el Día del Niño, que fue ayer su día, en las escuelas o en el cine o llevarlos a algún lugar destinado para niños, para la recreación de niños, pues no tenía previsto el hecho de celebrar en casita o celebrar con otra manera. Entonces los lugares como restaurantes que nada más están vendiendo comida a domicilio se llenaron, o sea, estaban completamente llenitos. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para lo que era un Día del Niño en casa, resguardados. Entonces, pues de esta manera, algunos eventos que ya estaban programados, pues se cambian para evitar contagios masivos. Es decir, que muchas personas se concentren en un mismo lugar y se puedan contagiar de COVID-19. Y pues recuerden, si están en casita, si mamá o papá no trabajaron por el día de hoy, no es para estar en casita muy molestando. Hay que portarnos bien, felicitarlo, conmemorar con ellos, agradecer que estén trabajando, agradecer por su sueldo, agradecer por su trabajo y brindarles hoy un buen día. Ok, a partir de aquí, entonces ya vamos con la clase. Recuerden, vamos a anotar todo lo que viene en el video en nuestra libreta de matemáticas. Vamos a poner los datos que aparecen aquí, pero también nuestra fecha completa, nombre de la materia, tema, datos personales como nombre completo, grado y grupo, ¿sí? Ok, vamos a trabajar con un tema nada más y les voy a dejar una tareita de una lectura. El tema que vamos a trabajar en matemáticas es el de volumen de pirámides, ¿sí? El aprendizaje esperado, bueno, es la comparación del volumen de dos o más cuerpos, ya sea directamente o mediante una unidad intermediaria. Es el mismo aprendizaje esperado que vimos en el video anterior de matemáticas. Es exactamente del mismo tema, nada más que en este caso vamos a concentrarnos en volumen de pirámides. Ahora recordemos, una unidad de volumen pues es algo que nos representa con un valor, ya sea centímetro, metro, etcétera.
La cantidad de espacios que ocupa un objeto o cosa. En este caso, la unidad pues es el centímetro cúbico o el metro cúbico y lo vamos a ubicar dentro de un cuerpo geométrico. Recuerden, no es lo mismo un cuerpo geométrico que una figura. Una figura es plana y tiene dos dimensiones, un largo y un ancho, o altura y una base. Y el cuerpo geométrico tiene tres, una base, un largo y una altura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un cuerpo geométrico lo vamos a representar con centímetro cúbico y una figura que es totalmente planita la vamos a representar con centímetro cuadrado. Ok, una manera de calcular el volumen de los prismas, los que ya vimos en el video anterior, es contando el número de centímetros, metros o cubos que lo conforman. Y nuestra fórmula, la que utilizamos, es el volumen es igual a la base por el ancho por el alto, donde la B representa la base, la A el ancho y la H la altura. Ok, pero para las pirámides se usa la misma fórmula y recordemos cuáles son las pirámides. Las pirámides son las que tienen una sola base, sus caras laterales son triangulares y hasta arriba se unen todos los vértices formando una cúspide, ¿sí? Pues no son iguales. ¿Por qué? Porque un prisma es un poliedro irregular que tiene dos caras iguales, dos caras bases. Aquí están sus dos bases y paralelas llamadas bases, y de caras laterales pues va a tener rectángulos o en el caso del cubo cuadrados. Y en cambio una pirámide es un poliedro con una sola base, que puede ser cualquier polígono. Polígono es en la figura geométrica, ¿sí? Es una figura de varios lados. Sus otras caras, o sea las laterales, son triángulos y hasta arriba van a tener una cúspide. Entonces, prisma, dos bases y caras laterales de rectángulo. Y pirámide, una base, caras laterales de triángulo y cúspide. Ok, entonces, ¿cómo obtenemos el volumen de una pirámide? Pues fácilmente, con una fórmula al igual que con los prismas. Pero en este caso nuestra fórmula va a ser volumen es igual a área de la base por altura y luego todo esto lo vamos a dividir entre 3. ¿Sí? Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una pirámide cuadrangular. ¿Por qué cuadrangular? Bueno, porque adquiere su nombre por nuestra base, que en este caso es un cuadrado. Entonces es una pirámide cuadrangular. Y dice que cada uno de sus lados pues mide 10. Por lo tanto tenemos que nuestro volumen es igual a el área de la base por nuestra altura, que es 12. Aquí está representado con H. Y calculamos 100 por 12 nos da 1200. Y eso lo vamos a dividir entre 3. Como resultado obtenemos que el volumen de este cuerpo geométrico es de 400 centímetros cúbicos. Ok, es decir, vamos a calcular el área que tiene la base. Recuerda que las pirámides solo tienen una base. Y luego vamos a multiplicar por la altura. Y finalmente dividir entre 3. Y aquí tenemos la fórmula. Área de la base por la altura de la pirámide y luego dividida entre 3. Y aquí está, así es como la vamos a representar en cada uno de los ejercicios que hagamos, donde AB es el resultado del área de la base, es decir, lo que representa la figura que está en su base. H, la altura de la pirámide, y pues esto nos va a indicar que se va a dividir el resultado entre 3. ¿Cómo se obtiene el área de la base de una pirámide? Pues fácil, calculando el área de la figura plana que aparece en su base. Es decir, si tenemos un rectángulo en nuestra base, si es un cuerpo geométrico llamado pirámide rectangular, entonces el área de la base va a ser base por altura, base por altura. Si es un cuadrado, como en el caso del ejemplo que era una pirámide cuadrangular, entonces va a ser lado por lado. Si es un triángulo, pues va a ser base por altura y luego dividido entre 2.
porque recuerden que ya explicamos en el salón de clases que un triángulo representa lo que es la mitad de un rectángulo. Entonces, si se dan cuenta, tenemos la misma fórmula, nada más que en este caso el triángulo lo dividimos entre dos porque representa la mitad de un rectángulo. Un romboide sería base por la altura, ¿sí? Y aquí tenemos otras que en este caso no vamos a utilizar todavía, pero es importante que las tengan anotadas porque en la siguiente clase las vamos a utilizar. Ok, ejemplo. Bueno, tenemos volumen igual a área de la base por la altura de la pirámide entre 3. Esta es nuestra fórmula, no debemos olvidarla y la tenemos aquí resumida. La vamos a anotar así en cada uno de los ejercicios. Entonces, aquí ya nos dan el área de la base, que es la representada con azul. ¿Por qué la representamos toda rellena de azul? Bueno, porque el área de la base es todo lo que cubre pues la base, donde está sentada nuestra pirámide, en este caso triangular. Y el área de la base está representada por 15.57 centímetros cuadrados. Y nuestra altura está representada por 11.71 y luego lo vamos a dividir entre 3. Tenemos el resultado que nos da 182.41 entre 3. Por lo tanto, el volumen es igual a 60.80 centímetros cúbicos. Tenemos aquí otro ejemplo, representado ya el área de la base. Ok, tenemos que el área de la base es 1.3 por la altura, que es 3.20, y lo dividimos entre 3. Recuerden que siempre vamos a dividir el área de la base por la altura entre 3. Y por lo tanto nuestro volumen nos va a dar 4.1 entre 3 igual a 1.39 metros cúbicos, que en este caso estaban representados como metros. Ahora, aquí un videito para que les quede un poquito más claro. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de un tema súper increíble, el volumen de las pirámides. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. En el sistema internacional, la unidad de volumen es el metro cúbico, que equivale al volumen de un cubo de 1 metro de lado. En fin, el volumen es la cantidad de unidades cúbicas que caben dentro de un cuerpo geométrico. Ahora vamos a ver las partes de la pirámide, que son las siguientes. En este caso, la base es un cuadrado, por eso esta pirámide recibe el nombre de pirámide cuadrangular. Si fuera un rectángulo, sería pirámide rectangular. Si tuviera un pentágono de base, sería pirámide pentagonal. O también podría ser pirámide hexagonal si su base fuera un hexágono. Esto quiere decir que las pirámides reciben el nombre según el polígono que tienen como base. Ahora vamos a ver las caras laterales. En una pirámide, las caras laterales siempre van a ser triángulos con un vértice en común. Al vértice en común que tienen todos los triángulos se les llama cúspide y es el punto más alto de la pirámide. Pasemos con las aristas. Las aristas son los segmentos de recta que unen dos caras. Existen las aristas básicas, que son las aristas de la base, que pintaré de color verde, y también las aristas laterales, que son las que unen las caras laterales, y las pintaré de color azul. También tenemos los vértices, que son los puntos de unión de los aristas. Recuerda, al vértice que tienen en común todos los triángulos se le llama cúspide. Además tenemos la altura de la pirámide, que es la distancia de la base a la cúspide, y se representa con la letra H. También tenemos el apotema, que es la altura de cada cara. La fórmula para calcular el volumen de una pirámide es la misma que la de los prismas, área de la base por altura del cuerpo, pero al final se tiene que dividir entre 3, ya que una pirámide con la misma base y altura que un prisma tiene una tercera parte de su volumen. Vamos a ver la comprobación. Aquí tengo 3 pirámides y las voy a girar. 1, 2
y 3. Ahora las voy a llenar de aguas de colores. La primera la relleno de amarillo, la segunda de verde y la tercera de azul. Ahora las voy a vaciar en un prisma que tiene la misma base y la misma altura. Primero vacío la de agua amarilla y listo, así queda. Ahora con mucho cuidado vacío la verde. Y al final la azul. ¿Ya te diste cuenta? Aquí tenemos el resultado final. El volumen de una pirámide con la misma base y altura que un prisma es una tercera parte. Por eso se divide entre 3. Facilísimo, ¿verdad? Ahora sí, vamos a empezar a calcular el volumen de algunas pirámides. Recuerda que el volumen es saber cuántos cubos de cierta medida le caben a una figura. En este caso, nosotros trabajaremos con centímetros cúbicos. Aquí tenemos una pirámide cuadrangular. Se llama así porque su base es un cuadrado. Su base mide 5 centímetros por 5 centímetros y la altura del cuerpo es de 7 centímetros. La fórmula del volumen es área de la base por altura del cuerpo sobre 3. Primero, tenemos que calcular el área de la base. Como nuestra base es un cuadrado, tenemos que utilizar la fórmula de área de la base es igual a lado por lado. Al sustituir datos nos queda que área de la base es igual a 5 por 5. Área de la base es igual a 5 por 5, 25. Por lo tanto, nuestra área de la base es de 25 centímetros cuadrados. Facilísimo, ¿verdad? Ya tenemos el área de la base. Ahora vamos a calcular el volumen. Vamos a sustituir datos. Volumen es igual y área de la base es igual a 25. Por la altura del cuerpo, que en este caso es 7, y todo esto sobre 3. Y nos queda como volumen es igual, y 25 por 7 es igual a 175. Y le ponemos también sobre 3. El volumen es igual a 175 entre 3, que me da como resultado 58.33 centímetros cúbicos. Esto quiere decir que a esta figura le caben 58.33 cubitos de 1 centímetro cúbico. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a pasar con nuestro siguiente ejercicio. Y tenemos una pirámide que tiene una base en forma de rectángulo. Por lo tanto, es una pirámide rectangular que tiene medidas de base de 8 por 3 y de altura del cuerpo de 10 centímetros. La fórmula para calcular el volumen de cualquier pirámide es volumen es igual a área de la base por altura del cuerpo sobre 3. Primero tenemos que calcular el área de la base. Y la fórmula para calcular el área de un rectángulo es igual a lado por lado. Ahora vamos a sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de las letras vamos a poner números. Área de la base es igual a 8 por 3. Y nos queda que área de la base es igual y 8 por 3 nos da como resultado 24. Por lo tanto, el área de la base de esta pirámide es de 24 centímetros cuadrados. Regalado, ¿verdad? Voy a poner el área de la base aquí abajito. Ahora, tengo que la fórmula del volumen es igual a área de la base, que ya sabemos que es 24, por altura del cuerpo, que son 10 centímetros, y esto entre 3. Y tenemos que volumen es igual, y 24 por 10 es igual a 240 sobre 3. Ahora tengo que volumen es igual, y 240 entre 3 me da como resultado 80 centímetros cúbicos. Esto quiere decir que a esta pirámide le caben 80 cubitos de centímetro cúbico. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a calcular el volumen de la siguiente pirámide. Como puedes ver, es una pirámide pentagonal, porque su base es un pentágono. Y sus medidas de la base son 6 centímetros de cada lado, 5.2 de apotema, y la altura del cuerpo es de 10 centímetros. Vamos a empezar calculando el área de la base, que es igual a perímetro por apotema sobre 2. Tenemos que área de la base es igual y el perímetro de esta pirámide se obtiene multiplicando 6 por cada uno de los lados del pentágono, y 6 por 5 me da como resultado 30. Ese es el perímetro de la base. Ahora lo vamos a multiplicar por el apotema, que es de 5.2, y todo esto se divide entre 2. Por lo tanto, tengo que área de la base es igual a 30 por 5.2, que es igual a 156 entre 2.
Así que me queda área de la base es igual a 156 entre 2, que me da como resultado 78 centímetros cuadrados. Ya que tengo mi área de la base, la voy a poner aquí abajo para que no se me olvide. Ahora vamos a calcular el volumen. Y recuerda que el volumen de cualquier pirámide se obtiene multiplicando área de la base por altura del cuerpo sobre 3. Voy a sustituir datos. Tengo que volumen es igual por área de la base, que es igual a 78 centímetros cuadrados, por altura del cuerpo, que es igual a 10, entre 3. Ahora tengo que volumen es igual y 78 por 10 me da 780 sobre 3. El volumen es igual a 780 sobre 3, que es igual a 260 centímetros cúbicos. Esto quiere decir que a esta pirámide le caben 260 cubos de 1 centímetro por lado. Facilísimo, ¿verdad? Recuerda que para calcular el volumen de cualquier pirámide tienes que multiplicar área de la base por altura del cuerpo sobre 3. Aquí te dejo un ejercicio para que repases. Es una pirámide triangular que tiene una base de 5 centímetros, una altura de 5 centímetros y una altura del cuerpo de 10 centímetros. Deja tu respuesta en los comentarios y yo te diré si tu resultado es correcto. Ok, vamos a recordar. El AB, es decir, el área de la base, siempre nos dará como resultado en centímetro cuadrado. Es decir, el volumen, que es el que queremos de todo el cuerpo geométrico, es área de la base, que es nada más esto que está abajo, por la altura entre 3. El área de la base nos va a dar en centímetro cuadrado porque es el resultado de multiplicar estos dos laditos, nuestra base por la altura, que en este caso, como tenemos un cuadrado, va a ser fórmula lado por lado, ¿sí? Entonces, lado por lado, que serían 3 por 3, nos daría 3 centímetros por 3 centímetros, 9 centímetros cuadrados. ¿Cómo se vuelve entonces el volumen en centímetros cúbicos? Bueno, cuando multiplicamos esto que ya tenemos como resultado, que son 9 centímetros cuadrados, por la altura del cuerpo, que serían volumen es igual a 9 centímetros cuadrados por 5 centímetros, entonces recuerden que también multiplicamos nuestra unidad, que en este caso no es nada más multiplicar los 9 por los 5, que serían 45, sino multiplicar centímetro cuadrado por centímetro nos da centímetro cúbico, ¿sí? Es como que lo sumamos nada más. Ahora bien, vamos con la actividad. Recuerden que a partir de aquí vamos a anotar en nuestra hoja blanca, junto con nuestros datos personales completos y margen a nuestra hoja, nombre, fecha, grado, grupo, materia, tema, aprendizaje esperado y la indicación que nos dé la actividad. La actividad 1 va a consistir en calcular el volumen de estas dos pirámides cuadrangulares. Si se dan cuenta, las dos pirámides tienen como su base un cuadrado, por lo tanto son pirámides cuadrangulares. Pero vamos a determinar y vamos a responder, después de calcular el volumen, cuál es la que tiene mayor volumen. Ahora, es importante que dibujemos el cuerpo geométrico, no nada más poner los datos, es importante dibujarlo. Ya hemos visto cómo se dibujan. En la actividad anterior no me dibujaron los prismas de los cubitos. Entonces es importante que busquemos, ya sea en internet, que repasemos en nuestra libreta cuadriculada, o sea con cuadritos, cómo dibujar estos cuerpos geométricos. Váyanse a sus apuntes y ahí tienen dibujos y cómo se van a hacer. Y la actividad 2, bueno, es repasar lo que vimos ya de la unidad cúbica. Vamos a calcular el volumen de estos prismas usando el centímetro cúbico. Recuerden que vamos a ver las 3 dimensiones que tiene, que en este caso, por ejemplo, en esta pequeñita vamos a tener 5 por 1 y luego por la altura, que serían 5. 5 por 1 por 5, ¿sí? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de este lado 1, 2, 3. Y de hacia arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería 8
por 3, por 7. Y así con estas dos también. Entonces vamos a contar aquí abajito cuántos cubos de centímetro cúbico tiene cada uno de estos prismas. Y bueno, como actividad de fin de semana vamos a realizar esto, una lectura con el título Recuerdos de familia y de infancia, que está en la página 92 de nuestro libro de lecturas. A partir de esa página empieza la lectura. Ok, aquí les dejo una imagen de más o menos cómo se ve para que la sepan identificar. Esta lectura ya la leímos en el salón de clases, espero que la recuerden. La vamos a volver a leer de manera individual, cada uno en su casita, y vamos a realizar un reporte de lectura junto con un dibujo. Este reporte debe incluir datos del autor, es decir, los que tenemos aquí, nombre de la lectura, ¿sí? Y una breve síntesis. Esta síntesis no es un resumen. Es como un resumen, pero es con nuestras propias palabras, es decir, de lo que entendimos, de lo que leímos, nuestro punto de vista, qué nos pareció, si nos gustó, qué parte es la más interesante de la historia, por qué se hizo esa historia, qué representa. Eso es una síntesis muy breve, con nuestras propias palabras. Si yo veo que copiaron algún párrafo en alguno de sus reportes, no lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque ya hemos trabajado con lo que es una síntesis, a diferencia del resumen. El resumen es leer y copiar tal cual está en nuestro libro, pero más pequeñito. En este caso no quiero un resumen, quiero una síntesis. ¿Por qué? Porque hay que entender la lectura. Recuerden que el método para entender una lectura es leer 3 veces. En la primera leemos y entendemos algunas palabras. En la segunda entendemos mejor la idea y en la tercera comprendemos la lectura completamente. Todo el reporte debe entrar en un solo lado de la hoja blanca, es decir, no podemos extender nuestra síntesis de lectura a la segunda parte de la hoja, solamente en un lado de la hoja debe incluir tanto la síntesis como nuestro dibujo. Ahora, muy importante, supongamos que esta es su hoja blanca. Supongamos que esta es su hoja blanca. Si de aquí hasta acá yo tengo libre, bueno, vamos a hacer en nuestra casa nuestra hoja guía, así como la que utilizamos en el salón. Vamos a marcar, acuérdense, de cada lado 1 centímetro y vamos a unir con una línea remarcada con color o plumón y la vamos a usar para poder escribir nuestra hoja blanca nueva, la que está sin manchar. La vamos a poner encimita y vamos a remarcar nuestras palabritas, pero sin ocupar nuestra hoja guía. La hoja guía va a estar abajo. Ya saben cómo la hemos utilizado en el salón. Esto es para que vayamos escribiendo derechito. Ahora, si nuestra hoja blanca es todo este espacio, vamos a utilizar todo ese espacio de lado a lado. No quiero texto por un ladito y acá el dibujo enorme. No. Debe ser texto de lado a lado que cumpla con toda la hoja completa. No escribir un parrafito pequeñito y ya eso es todo, no. Ok, ahora, si quieren leer conmigo, es decir, así como lo hacemos en el salón, que yo lea la lectura y ustedes hagan su reporte, o leer al mismo tiempo con su librito, bueno, entonces yo mañana voy a subir un video, pero no lo voy a enviar al grupo. ¿Por qué? Porque pues algunas personas lo van a leer de manera individual, es decir, solitos en casa. Pero lo voy a subir al canal que he estado manejando en estos videos. Solo deben buscarme así en YouTube, Jacqueline S, y me van a encontrar, porque ese video lo voy a poner público. Ese no lo voy a mandar con el link porque ese va a estar público, es decir, cualquier otra persona aparte de ustedes lo puede revisar. Y pues eso sería todo. Que tengan buen fin de semana y recuerden que tenemos un proyecto que en este caso es nuestra botellita. Ese proyecto es extra. Quien lo haya mandado ya tiene la mitad de su punto y quien no todavía está en oportunidad de mandarlo. No es necesario que me vayan mandando fotos de cómo lo van llenando. Recuerden, la primera foto es de el primer residuo que metamos en la botella y la segunda foto es cuando ya nuestra botella va a estar llenita, que ya no entre más nada.